Hola a todos. En el día de hoy vamos a desarrollar un minijuego con el objetivo de ponerle todos los sonidos desde Unity y luego desde el middleware Fmod. Este minijuego consta de tener una bolita o un player que va recogiendo unos cubitos y cuando termina te sale un letrero de que has ganado. Para ello vamos a necesitar un programa que se llama Unity y vamos a seguir los tutoriales que ellos proponen desde su página web. Ok, para ello vamos a necesitar entonces entrar a la página de Unity. En su página principal vamos a encontrar cómo descargar el software Unity 5. Inicialmente hay dos versiones, una versión gratuita y una versión de pago, pero con la gratuita por ahora nos va a funcionar. Entonces le damos en descargar gratuitamente, descargamos el instalador, lo guardan donde quieran, lo instalan como se hace con cualquier software. Luego voy a cerrar acá entonces el Unity para que lo veamos desde el inicio. Unity tiene un loguito que es como un cubito blanco y negro. Lo vamos a abrir. Vamos a decirle crear un nuevo proyecto. Se llama Roll a Ball. Lo voy a crear aquí en mi escritorio en una carpeta nueva. Se llama Roll. Digo crear proyecto. Muy bien. El tutorial que estamos siguiendo el día de hoy lo encontramos en la página en la sección conocer. Debemos devolvernos hasta la sección principal y en la parte superior encontramos el link conocer. En la sección tutoriales y ese es el tutorial Roll a Ball. Yo voy a tratar de que el tutorial sea más corto. Ellos profundizan un poco más en cada término. Yo no soy programador, entonces de pronto no tenga los términos correctos en la programación, pero la idea es poder ver cómo se desarrolla un pequeño juego desde lo auditivo. No tanto desde el arte, no tanto desde la programación, sino ver qué pasa o qué sucede desde el audio. Inicialmente, entonces, tenemos Unity de la siguiente manera. Esta es la ventana principal de Unity. La van a encontrar inicialmente de esta forma. Yo trabajo de la siguiente manera, aprovechando que Unity tiene ventanas flotantes. La jerarquía la pongo a la derecha, el juego lo pongo en la parte inferior, la consola la pongo en la parte derecha y la sección de navegador de proyectos la pongo al mismo ancho de la jerarquía y a una sola columna. Aquí vamos a encontrar todas las carpetas y todos los proyectos, los recursos que se llaman assets de nuestro juego. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la creación de nuestro juego y primero vamos a conocer las herramientas de Unity. Para ello voy a crear un cubo, un objeto 3D en forma de cubo. Aquí lo tenemos. Con el scroll me acerco o me alejo del objeto. Si lo selecciono y presiono F, va a mostrar el objeto completo. La primera herramienta la tenemos acá, es una manito que nos permite mover hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Con scroll recordemos que me alejo. La segunda herramienta nos permite mover la posición en el eje Y, eje X o eje Z.
La tercera herramienta nos permite mover entonces en forma de rotación nuestro objeto. Miren que acá el azulito es en Z, o sea que se va a mover la Z. El rojo es la X, entonces tenemos la X. Cabe notar que es importante también ver que desde aquí se puede mover o ajustar. Lo mismo la posición, lo mismo el tamaño. Lo vemos. También tenemos diferentes modos de perspectiva. Si yo le doy clic derecho acá, yo puedo ver el cubo de la parte superior o verlo desde el frente o verlo desde atrás. Va a depender entonces de mi modo de vista que yo necesite para poder desarrollar el juego. Las herramientas también se activan con Q, W, E, R y T. Con el mouse también podemos hacer algo similar. Entonces, esta herramienta sirve para escalar. Miremos, estamos en rotación. Vamos a escalar, entonces observen. Me muevo en Y la escala, me muevo en Z o la muevo en X también. Y esta nos da unos punticos o unos nodos para trabajar también de otra forma o de otra manera. Con el mouse yo puedo generar también diferentes herramientas. Con clic derecho tengo una vista. Esta vista gira alrededor del eje de la cámara, observen, como en mi propio eje. Con Alt pareciera lo mismo, pero no. Con esta se gira alrededor del eje del objeto. Miren la diferencia. Con Alt y clic sostenido y arrastra hacia los lados. Con clic derecho, observe lo que pasa. Entonces es importante reconocer estas dos herramientas para que podamos tener una experiencia más agradable a la hora de trabajar con Unity. Con el scroll presionado tengo la primera herramienta donde puedo mover de esta manera los objetos en el mundo. Selecciono normalmente con clic. Conociendo ya estas herramientas, vamos a empezar entonces a la creación de nuestro primer juego de forma sencilla y simple. Muy bien, vamos a alejar un poquito la vista y vamos a decirle crear un nuevo objeto 3D plano. Este objeto va a ser nuestro piso, entonces vamos a resetear la posición para que se vaya al origen. Y todas nuestras referencias de todos los elementos que pongamos en nuestro sistema tengan el mismo punto de referencia, que es 0, 0, 0. Ok, ya tenemos el plano. Como bien sabemos, el Z es la profundidad. Entonces con Alt, miren que la profundidad la tengo como diagonal. Entonces la voy a poner hacia atrás. Entonces voy a girar, voy a girar, voy a girar hasta que Z me quede atrás. Ahí la tenemos. Recuerden, con Alt se activa esta herramienta y con scroll acerco y presionando el scroll puedo mover un poquito, queda como diagonal. Entonces con clic derecho voy a tratar de enderezar un poquito el plano, me alejo y presionando scroll selecciono esa herramienta para centrarlo un poquito. Ya tenemos nuestro plano o mesa de juego. Ahora vamos a crear entonces un jugador. Para hacerlo vamos a crear un objeto 3D en forma de esfera. Observemos con Alt que la esfera está enterrada. Miren que quedó por debajo del plano. Simple,
vamos a subirla un poquito, o sea, con esta herramienta o desde acá. Entonces primero reseteemos la posición para que quede en el eje 0, 0, 0, 0. Luego entonces, si quieren, pueden subirlo con esa un poquito, pero yo prefiero desde acá ponerle 0.5 porque ya he probado. Entonces miren que quedó perfectamente sobre nuestro plano. En el tutorial de Unity ellos proponen eliminar la rejilla para que no se vea la grilla que tenemos detrás. Entonces le damos en gizmos y eliminamos show grid o la rejilla de ese espacio sobrante que tenemos, que vamos a utilizar en nuestro juego. Posterior a esto, notamos que nuestro player tiene un color igual al del fondo, entonces nos podemos confundir. Para ello vamos a crear entonces diferentes materiales que le den color a cada uno de esos objetos. En el área de proyecto vamos a crear clic derecho una carpeta que se llama materiales. Inicialmente vamos a clic derecho crear un nuevo material y nombrémoslo como piso. Creemos otro material que se llame player o jugador. Inclusive a la esfera renombrémosla player. El orden es muy importante cuando desarrollamos un videojuego porque hay cosas que se llaman iguales pero son de diferentes características. Entonces estar organizado nos va a quitar un montón de dolores de cabeza. Muy bien, creamos esos dos materiales. Aquí podemos cambiarle el color, por ejemplo un color rojo, y se lo aplicamos al piso. Pero quedó muy intenso, eso va a cansar la vista. Entonces vamos a ponerle un colorcito más tenue, puede ser este gris. Y al jugador sí le podemos poner el color rojo o el color que usted prefiera. Entonces ya aquí claramente podemos determinar la diferencia entre el piso y el jugador. Nótese que acá no vemos como una profundidad, o sea, se ve muy plano el objeto. Para ello tenemos una luz. Esta lucecita lo que hace es darnos profundidades y mejorar un poquito la visual de nuestros objetos. Entonces también lo que voy a hacer es que en Y le voy a dar 60 puntos para que se cree una sombra y nos dé como una especie de profundidad y sea más agradable el juego. Bien, ahora vamos a crear entonces el movimiento de nuestro personaje. Para mover nuestro personaje necesitamos de ciertas fuerzas que impulsen a moverse la bolita, y eso se hace a través de un elemento que se llama script. El script es como los códigos o el lenguaje de programación con el cual se le da la inteligencia al juego, con el cual podemos nosotros crear entonces diferentes formas de movimientos, de fuerzas, etc. Para ello entonces al juego tenemos que decirle que esa bolita es un sólido, un cuerpo rígido que se va a chocar con elementos, porque si no, él no va a entender cómo se trabaja en eso. Entonces, inicialmente el planito está muy pequeño, vamos a escalarlo un poquito, digámosle que una escala de 2. En Y, si lo movemos no va a pasar nada, miren, porque es un plano, no es un objeto en tercera dimensión, por ende no tiene altura. Y en Z le vamos a poner otros 2, más o menos ahí nos queda como chévere el tamaño de la board donde vamos a poner a rodar nuestra bolita. Entonces, teniendo claro eso y mirando pues que tengamos un espacio agradable, vamos a fijarnos que si esté renombrado como player nuestro jugador, y vamos a crear entonces un nuevo script. Para crear un script y poder darle como esa fuerza que impulsa el movimiento de nuestro jugador, vamos a añadir un componente que se llama rigid body
este componente lo que dice es que ese objeto tiene masa, que se puede chocar. Y vamos a crear otro componente que se llama un nuevo script. Es importante tener claro los nombres de los scripts, porque si no el sistema se va a enredar y no los va a encontrar. Adjunto en la parte inferior de ese video yo les dejé un link donde van a encontrar este documento, que es un documento de Word donde encontramos los scripts que vamos a utilizar paso a paso. Entonces encontramos el script de control de personaje, encontramos el script de control de cámara y el script de rotación automática. Pronto veremos cómo se usa. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es importar un script a nuestro jugador. Entonces añadir un componente, un nuevo script. Este script primero se llama Player Controller o el controlador de nuestro jugador. Y lo vamos a copiar de igual forma acá. Componente nuevo script, Player Controller, Enter. Entonces él crea una especie de documento que va a contener todos los comandos para poder realizar y aplicarle fuerzas a nuestro componente rígido, que es la esfera. Por orden, creemos clic derecho, una nueva carpeta que se llama Scripts. Arrastramos acá, minimicemos los materiales y maximizamos los scripts. Ok. El script es simplemente un texto. Mira que acá podemos ver un preview del texto que hay, y para ello utilizamos un software que viene con Unity que se llama MonoDevelop. Doble clic y él abre con el compilador o el software que nos va a ayudar a crear toda esa inteligencia artificial que tiene nuestro videojuego. Como yo tengo hecho el script, entonces lo vamos a borrar. Abrimos el script que está en la descripción, y todo lo que está en negrito lo vamos a copiar. Entonces control C, control V, control C, control V, y de igual forma con todo lo que esté en color negro. Es recomendable que le den una mirada al lenguaje C#, los escribo acá, C#, que es el lenguaje que me parece como más interesante para trabajar con Unity. Existe otro que es JavaScript, cualquiera de los dos nos va a servir, pero a mí me gusta más C#. Bueno, entonces estamos copiando esa parte, lo que está en negrito. Miren que este corchete está en negrito también, y lo copiamos. Muy bien, vamos a darle archivo, guardar, y vamos a Unity y nos fijamos que en la consola se muestran los errores. Muy bien, no tenemos errores. Volvemos al MonoDevelop para explicarles entonces qué hace esto. En este script vamos a aplicarle fuerzas de movimiento y velocidad a nuestro player, a la bolita que creamos, que va a conseguir los cubitos. Entonces inicialmente pues se dice que se usa Unity y usa las colecciones del sistema, o sea, todos esos componentes, todas estas directrices o comandos están ubicados en una librería que se llama System. Bien. Este es como el encabezado de nuestro script, que se llama Player Controller, y se crean unas variables. Esta variable se llama velocidad. Entonces crea una variable para colocar la velocidad del player manualmente. Cuando creo una variable pública, entonces miren que acá en mi jugador, en el script que montamos, apareció una variable que se llama velocidad. En este momento está en 0.
¿Por qué apareció? Porque yo la creé desde acá. Igualmente hay una variable pero privada, que es decir, que no va a aparecer en nuestro sistema, sino que está dentro de este código, que crea una variable que se llama RB, para poder aplicarle fuerzas al cuerpo rígido que creamos en Unity a nuestra pelotica. Recuerdan que acá le añadimos un cuerpo rígido para que tuviera masa y trabajara con la gravedad y todo eso. Entonces lo que hace es llamar como esa librería de cuerpos rígidos para poderlo aplicar. Esta rutina es la rutina de inicio. Siempre que vamos a empezar un juego, el software inicia acá, se va a la rutina de inicio, y lo que hace es que esta variable privada que creamos la carga con los componentes del cuerpo rígido. Es una librería que está dentro de Unity para que él pueda entender lo que vamos a hacer con las fuerzas que le vamos a aplicar a la pelotica. Luego aparece otra rutina que se llama Fixed Update. Esta rutina, según los programadores, se utiliza para realizar cálculos físicos. Hay que estudiar un poquito de C#, pero con esta rutina entonces nosotros vamos a calcular velocidades, vamos a calcular movimientos, porque así lo dispusieron los creadores del software. Inicialmente, dentro de esa rutina, esto es como un paquete de comandos, vamos a llamar esta función. Esta función trae la entrada del teclado en el eje horizontal o de un joystick. En nuestro caso ya está programado desde fábrica con la letra A y la letra D, ¿sí? Que corresponde al movimiento de izquierda y movimiento de derecha de la pelotica. O si conectamos un joystick, entonces él va a entender eso. De igual forma, tenemos la entrada del eje vertical, es decir, de arriba o abajo, adelante o atrás, con la tecla W y S. La función que sigue es para poder meter estos comandos en un vector de tercera dimensión, porque Unity lee vectores, él no lee A o D, sino vectores. Entonces lo que hacen ellos es que esta parte horizontal, esta variable horizontal, la ponen en el eje X. La parte vertical la ponen en la parte vertical, o sea, en la parte Z. Pero en la parte Y va un valor de 0. ¿Por qué? Porque cuando usted mueve el mouse o el joystick, usted mueve izquierda a derecha, adelante a atrás, pero nunca presiona hacia abajo o jala la palanca. Entonces por eso está en un valor 0. Entonces lo que hace esto es que crea un vector que mueve nuestra pelotica de izquierda a derecha o adelante a atrás, y le dice a Unity que no va a moverse arriba abajo, porque entonces la pelotica estaría como rebotando, por decirlo así. Y finalmente aquí hay una librería que le añade esas fuerzas al RB, o sea al Rigid Body, con el vector movimiento, que es este vector que tenemos en 3 dimensiones, que está compuesto a su vez por la entrada horizontal, la entrada vertical y un 0 en arriba abajo. Y ese movimiento lo va a multiplicar por la variable velocidad que nosotros creamos. Entonces, las fuerzas que se apliquen al cuerpo rígido van a depender del movimiento que le demos por la velocidad que nosotros creemos que es necesaria. Entonces vamos a darle guardar. Comprobamos que en Unity no hayan errores. Vamos a nuestro player, nos fijamos que si tenga el rigid body, y miren que entonces en nuestro script aparece una velocidad. Vamos a dar una velocidad exagerada, por decir de 500, y vamos a darle play a nuestro juego. Cabe notar que es bueno darle maximizar cuando le dé play, para que miremos cómo se ve. Démosle play. Observemos que tenemos nuestra pelotica. Cuando presiono la D, ¡puf!, se fue lejísimos, porque nuestra velocidad es demasiado grande. Vamos a dar una velocidad entonces, por ejemplo, de 10. Play. Derecha, izquierda, con W, adelante, con S atrás, con D a la derecha, con D a la izquierda.
Entonces ya le aplicamos como la inteligencia artificial al programa para decirle que mueva la pelotica. Ahora vamos a mover nuestra cámara. ¿Cómo hacemos para que la cámara se mueva? Observen que cuando le doy play, todo está fijo, excepto la pelotica. Y la idea es poder tener una vista un poco mejor de lo que estamos haciendo, porque cuando voy a acercarme acá, pierdo de vista la pelota. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una cámara principal visualizando nuestro juego. Observémosla acá. Con Alt giramos. Entonces, le voy a dar una altura a esta cámara. Entonces, subo acá y le digo, miren el Y. Pongo una altura. Entonces ya vamos a tener una vista superior. Y miremos una rotación en el eje X de 45 grados. ¿Sí? Entonces observemos que ya tenemos una vista superior un poco más clara de nuestro juego. Lo que nosotros necesitamos es que la cámara siga al jugador para tener una vista en tercera persona, como se ve en los videojuegos. Entonces para ello vamos a crear un script. Ese script va a hacer que la cámara siga a nuestro personaje, dándole una vista un poco más clara para poder jugar. Vamos a crear un nuevo componente en la cámara. De igual forma, se llama un nuevo script. Miramos la guía que les entregué en Word, script de cámara, y lo copiamos todo. Control C, vamos a nuestro Unity, añadir un componente, vamos a copiar primero el título del script, cámara controller. Entonces, añadir componente, un nuevo script, pegamos, lo creamos, lo arrastramos a la carpeta de nuestros scripts. Y doble clic para abrirlo. Ahora sí, vamos a abrir nuestro script, lo copiamos todo, Control C, estamos en Player Controller, entonces cámara controller, doble clic. Muy bien, y vamos a borrar todo lo que tenemos acá y pegamos nuestro script, suprimimos acá, guardamos, vamos a Unity para revisar que no hayan errores. Excelente. Ahora vamos a explicar el script. Igual, se usa Unity, usa el sistema que tiene Unity en sus librerías. Ese es el script cámara controller. Creamos una variable pública que se llama GameObject o Player, que asigna manualmente nuestro jugador a la cámara. Observemos, como es pública, va a aparecer en nuestro script. Entonces entramos a Unity, vamos a la cámara principal y observamos que a lo que le añadimos aparece el script cámara controller. Y además aparece el player o el jugador al que vamos a seguir. También se crea una variable privada que significa corrimiento, que pone un vector en tercera dimensión, o sea en X, Y, Z, para calcular la posición del jugador con respecto a la cámara. Porque si no lo hacemos, la cámara va a rotar hasta el piso también. Entonces la idea no es que rote el piso, sino que siga el jugador, que pronto vamos a ver cómo lo hace. Ok, igual el software entra a la función inicial y dice que el corrimiento de visión toma la posición de la cámara y le resta la posición del jugador. Luego se va a una rutina de información que se actualiza cada frame. Recuerden que un frame es una foto por segundo, o sea, el juego muestra fotos. Entonces
Entonces cada frame se va a actualizar. ¿Con qué se actualiza? Con la posición de la cámara va a ser igual a la posición del jugador más ese corrimiento que calculamos acá. Entonces así no va a rotar el piso también, sino que se va a seguir la pelotica. Veámoslo. Entonces le decimos guardar. Vamos acá a nuestro juego. Le vamos a dar play. Y observemos cómo se ve. Entonces mire que sigue. Bueno, se me olvidaba algo. Recuerden que acá tenemos que asignar el player. Si no lo asignamos, pues no lo va a seguir. Entonces arrastramos este jugador, cámara, clic sostenido y arrastramos el jugador a nuestro script. Ahora sí, miremos. Miren que ahora que sigue a nuestro jugador. Excelente. Muy bien. Ya tenemos entonces el segundo script desarrollado. Que este script nos permite entonces seguir a nuestro jugador. Le hemos aplicado unas fuerzas al player porque requiere movimiento, requiere una velocidad. Ahora lo que vamos a desarrollar entonces es los muros de nuestra board para que el jugador no se vaya al infinito. Para ello entonces vamos a crear un objeto vacío. Clic en crear un objeto vacío y lo vamos a dar nombrar, puede ser paredes. Recordemos que nuestro eje Z debe estar atrás, entonces con Alt giramos acá nuestro eje. Muy bien, vamos a resetear la posición de ese objeto vacío y vamos a crear un cubo nuevo. Entonces clic derecho, crear un objeto, un cubo. Ese cubo le vamos a resetear la posición también. Entonces ahí tenemos el cubito. Mire que el cubito con Alt está enterrado. Vamos a alejarlo un poquito. Mire que está por debajo del piso. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que en la posición en Y, miren, en el eje Y sea 0.5. Vamos a darle un tamaño. Entonces vamos a decirle que el tamaño va a ser 0.5, 2 y 20.5. Observemos que se creó una pared. Vamos a correrla hacia la izquierda dándole en X -10 y esta pared la vamos a llamar la pared izquierda. Entonces doble clic, pared izquierda, seleccionamos, control D para copiarlo y le vamos a decir que es pared derecha. Entonces lo que hacemos es que a esta le vamos a cambiar su posición hacia 10. Miren que si lo llevo a 0 se va al origen y si lo pongo en 10 se va hacia el otro lado. Entonces tenemos ya nuestras dos paredes. Vamos a duplicar otra de estas y lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar la escala, es decir, para que no sea a lo largo sino a lo ancho. Entonces este queda de 20.5 y este queda de 0.5 y le reseteamos la posición. Perdón, 20.5 y 0.5 y este de 2. Entonces primero se resetea la posición y después se intercambian los valores.
Listo, ¿dónde lo queremos llevar? En Z. Le ponemos 10, se va a la parte norte o la parte superior. Un clic más, dejar un poquito esto. Esto debería estar en punto 5 también porque está como bajito. Y a esta le ponemos pared. Puede ser norte o superior. Y esta la duplicamos. Le decimos pared inferior. Y le ponemos acá un menos 10. Ya tenemos nuestra pared como tal. Pongámosle color. Control D para duplicar nuestro material. Se lo aplicamos a cada pared. 1, 2, 3 y 4. Y le cambiamos el color. Entonces, en este caso, negro. Negro se ve chévere. Como se lo apliqué a las 4 paredes, a estas 4, entonces al cambiar el material nos va a cambiar el color en los 4. Y eso se llama paredes, como el color de las paredes. Entonces lo minimizamos. Excelente, tenemos nuestro juego ya casi armado del todo. Bien, voy a explicar algo. Los muros o los jugadores tienen unas líneas verdes. Estas líneas verdes se llaman los colisionadores. Esto lo que permite es que la pelotica no traspase este objeto y se vaya al infinito. Veámoslo. Entonces observen. Chocó. Impacta las paredes y no la deja cruzar. Pero Unity tiene la opción también de eliminar esos colisionadores. Observemos acá. Seleccione esta pared. Entonces aparecen las propiedades de eso. Y dice Box Collider. Esta cajita lo que permite es determinar que el sistema tenga una colisión o no. Por ejemplo, miremos acá el color verde. Se activa y se desactiva. Vamos a desactivarlo. Démosle play. Observe, para este lado choca, pero para este lado no choca. Esto es para explicarles algo más adelante que tenemos que estudiar en el tutorial. Ahora vamos a crear nuestros objetos recolectables. Vamos a trabajar con los cubitos que vamos a recoger. Para ello vamos a crear un cubito nuevo. Entonces, crear un objeto 3D, el cubo. Importante resetear la posición. Lo ponemos en punto 5 para que quede un poquito arriba. Lo seleccionamos con F, él se acerca. Podemos darle un tamaño punto 7. Perdón, estoy en el player, en el cubo, llamémoslo recolectable. Ahora sí, punto 7 y punto 7. Para ponerlo más interesante, 45 grados de giro en X, 45 en Y y 45 en Z. Y lo que vamos a hacer es que él empieza a rotar solo. Entonces voy a apagar un momentico el jugador. Y acá lo selecciono y lo apago. Veo que todavía está un poquito como hundido, entonces vamos a subirlo. Perdón, estoy en player. Voy a
recolectable. Con Alt verifico. Creo que está muy bien. No recuerdo si active esto. Recuerden activar el colisionador, porque si no la pelota se nos va a escapar. Listo, ya tengo este cubito. Este cubito vamos a hacerlo rotar automáticamente. Entonces para ello vamos a generar otro script. ¿Cómo se llama? Vamos al documento, rotación automática, se llama Rotator. Lo copiamos, vamos a Unity, nos paramos en recolectable, añadir componente, nuevo script, pegamos el nombre, crear y añadir, lo arrastramos a la carpeta de nuestros scripts y abrimos el documento. Copiamos nuestro script de rotación, copiamos, borramos. Fíjense que si estén en el documento que es, borramos, pegamos y lo mismo. Usamos el sistema Unity con todas sus colecciones, que este script se llama rotador, y entramos en la rutina de actualización. Esta rutina se actualiza cada frame para poder que él empiece a girar durante cada frame. Luego en la rotación creamos un vector de 3 dimensiones X, Y y Z y lo multiplicamos por el delta time. ¿Qué es esto del delta time? Los computadores tienen diferentes procesadores y van a una velocidad. Cuando uno multiplica este vector por el delta time, lo que va a hacer es que se va a regular con la velocidad del procesador y no va a generar pequeños brincos como en la rotación, sino que la va a hacer fluida, porque va a la velocidad que lee el procesador de nuestro computador, porque es un sistema físico y no es perfecto. Entonces tiene ciertas brincos, ciertas lecturas, porque hay algunos procesos que son más demorados, por ende se va a demorar más. Entonces, teniendo el delta time, vamos a tener una rotación continua a medida que el procesador trabaje. Muy bien, vamos a guardar, entramos a Unity, esperemos que cargue, miremos que no haya errores, no hay ningún error, perfecto. Vamos a recolectable y observamos que tenemos nuestro script rotador asignado al cubo. Démosle play. Bien, tenemos nuestro cubo girando. Vamos a posicionar los cubitos. Para ello vamos a convertir este cubo que tenemos en una plantilla que sea el papá de todos los cubitos. ¿Para qué? Por si yo necesito cambiar el color a todos al mismo tiempo, o hacer algún movimiento o cambio en alguna condición, pues se le aplique a todos al mismo tiempo, no estar uno por uno, porque vamos a tener entre 10 o 12 cubitos. Entonces es importante organizarlos. Ok, para ello vamos a crear entonces un nuevo objeto vacío que se llama recolectables. A este objeto le vamos a resetear la posición y este recolectable lo vamos a anexar dentro de ese objeto vacío. Para crear un objeto prefabricado vamos a crear una nueva carpeta que se llama prefab y vamos a arrastrar este objeto a esta carpeta.
Entonces tenemos como el papá, como decir el papá de los cubitos que vamos a crear aquí. Bien, para ello vamos a duplicar todos los cubitos con referencia a nuestro piso, porque también se nos puede traspasar. Entonces lo que vamos a hacer es que control D, control D, control D, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubos, y los vamos a ubicar. Para ubicarlos, entonces yo tengo una pequeña estrategia, y es crear, acá en clic derecho, un objeto esfera. Vamos a darle una escala con right de 15, 15, 15. Observamos que tenemos una esfera en el centro. Vamos a resetearle la posición. Perdón. 15, 15 y 15. Y tenemos nuestra esfera. Vamos a darle una vista top o desde encima. Mucha gente tiene esta visión en local. Entonces van a ver que las flechas están diagonales y se les van a perder los cubos. Entonces para ello vamos a trabajar en global. En global lo que hace es que esas flechitas sean derechas y mueva los cubitos con respecto al piso. Voy a apagar un momentico la esfera. Miren. Perdón. Recolectable, el primer recolectable lo voy a mover, digamos, hacia arriba. Miren que se mueve con respecto al piso, no está variando su posición. Digamos que tenemos el recolectable número 2, el 3, bueno, y así sucesivamente. Podemos mover los cubitos con respecto al piso. Voy a activar de nuevo la esfera. Bien, escojo recolectable 1 y busco entonces una posición adecuada. Recolectable 2, lo mismo, voy a ubicar una posición, puede ser acá, con el siguiente igual, con el 3 vamos a hacer lo mismo. Tratando de mantener como una relación más o menos equidistante. Me falta como uno. Muy bien, vamos a ocultar la esfera. Quedó más o menos equidistante, entonces ya la puedo borrar. Vamos a darle play y tenemos entonces los cubitos girando. Ahora vamos a darle colores. Recordemos que los colores, entonces para eso creamos el papá o el objeto prefabricado que va a comandar sobre todos estos que hay aquí. Entonces con control D creamos un nuevo objeto que se llame recolectable. Ese rojo, apliquémoslo a este. Miremos a ver qué otro color les gusta. Puede ser así morado.
y vamos a activar a nuestro jugador. Recuerden que lo tenemos por allá oculto. Bien, play. Y obtenemos entonces unos cubitos girando de color morado. Observemos que ellos tienen colisiones. Vean que la bolita no pasa. Y la idea es que la bolita pueda traspasarlos y eliminarlos a medida que vamos colisionando o chocando con ellos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Para ello, vamos a crear entonces una cuestión que se llama una etiqueta. Como tenemos el papá aquí, vamos a aprovecharlo y vamos a decirle que se cree una etiqueta. Entonces, add en el más le ponemos, por ejemplo, como en el software lo tengo pick up, entonces lo voy a bajar pick con P mayúscula, U y P minúscula, pick up. Entonces acá le digo etiquetarlo como pick up. Aunque creo que no es así, creo que está como recolectable. Regálame un segundo, verifico. Sí, la etiqueta no es pick up, la etiqueta es, entonces añadir etiqueta reco, como de recolectables. Entonces observen que acá nos quedó nombrado como recolectable. Como este es el papá de todos ellos, entonces observen, recolectable, todos quedaron etiquetados como un recolectable. Muy bien. Lo siguiente es entonces hacerlo como un disparador de eventos, que este papá, el software lo reconoce como un disparador de eventos. Para ello, acá en el colisionador vamos a activar trigger, un disparador. Observemos lo que pasa. Miren que acá yo puedo traspasar los objetos, pero tengo la información de que hay colisión, porque en el padre de los recolectables tengo activado que hay una colisión. Y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros para generar entonces un script nuevo que detecte la colisión entre la bolita y los cubitos. Y como tenemos que es un trigger, no vamos a tener el bloqueo de chocarnos con ellos. Para ello vamos a dictar de nuevo nuestro player controller. Entonces buscamos el script player controller, lo abrimos y en el documento que les adjunté encontramos esta parte que es azul. Queremos que no tengamos más azules por acá. Está bien, tenemos esta parte que es azulita, entonces la vamos a copiar. Después de RB add force, entonces RB add force después del paréntesis, entonces acá la copio, control C, control V, y notemos que acá hay otros dos corchetes. Los pegamos ahí. Bien. Cuidado con ese corchete final. Archivo, guardar. Vamos a Unity. Miremos que no hayan errores. Perfecto, no hay errores. Vamos a explicar entonces el script. Muy bien. Lo que hicimos fue que después de añadir estas fuerzas de movimiento a la pelotica, vamos a generar un detector de colisiones. Entonces, esta rutina detecta cuando un trigger entra en una colisión con el script del player. Recuerden que estamos en el jugador, entonces
a los cubitos les activamos el trigger, ¿sí? Pero les dejamos activadas las colisiones. Entonces cuando eso ocurre, el software está leyendo hay una colisión, entra acá, y lo que dice es que si hay algún objeto que tenga la etiqueta reco, apáguelo. Recordemos, tenemos el recolectable. Ese recolectable es un trigger y también tiene una colisión. Cuando la pelotica, que también tiene una colisión, entra en contacto con la colisión de nuestro cubito, el software activa esta función y dice: si ese objeto está etiquetado como recolector, apáguelo. Observen que aquí nosotros todos estos los etiquetamos como recolector, pero las paredes no tienen etiqueta, porque recuerden que las paredes también tienen colisión. Si las activáramos como trigger y le pusiéramos la etiqueta recolector, cada vez que la pelotica choque con esto, lo va a desaparecer, pero no queremos eso. Entonces miremos cómo quedó. Ok, miremos que cuando se acerca, ¡pip!, la colisión de la pelotica entra en la colisión o en la zona de colisión del cubo y está etiquetado como recolector, entonces lo borra. Pero como las paredes no son trigger, no las va a borrar, simplemente colisiona. Aparte que no tiene la etiqueta de recolectores, por eso era importante poner la etiqueta. Bien, hasta aquí todo se ve perfecto, todo se ve muy bien, pero Unity nos recomienda optimizar un poco las físicas con respecto a lo que maneja Unity internamente para administrar la caché y varios elementos. Para ello, ellos proponen que al script prefabricado le adicionemos un nuevo componente que se llama un rigid body. Este componente lo que va a hacer es optimizar mejor nuestra memoria caché y generar mejor flujo en los choques de los cubitos. Pero hay un problema, observemos. Ups, desaparecieron, se fueron hacia abajo. Es porque como activamos el cuerpo rígido, entonces se genera un choque entre el piso y los cubitos. Para ello vamos a activar la opción Skinematic. Esto lo que hace es generar un sostenimiento de los cubos sobre el piso. Para mayor información, busquen la documentación de Unity de que es kinemático. Pero observemos. Voilà, tenemos la misma vista, los mismos resultados, pero la mejor optimización del recurso, según el tutorial de Unity que estamos siguiendo nosotros como tal. Bien, ahora viene como la última parte, es la parte de más cuidado y es mostrar los puntajes y los textos cuando ganamos. Para ello vamos a generar una interfaz, crear UI texto. Ese texto lo vamos a renombrar como count, un texto de cuenta. Lo mismo acá, count text. Esta es la referencia con la que vamos a reemplazar nosotros la cuenta desde nuestro script. Es decir, en nuestro script dijimos cuente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero dónde lo pongo? Entonces uno dice que lo pone en esta función para que empiece a mostrar cuántos cubitos ha desaparecido. Muy bien, vamos a darle un color blanco a nuestro texto. Aquí lo tenemos.
y vamos a ubicarlo en la esquina superior izquierda. Para ello tenemos este Anchors, le damos acá y con las teclas Alt y Shift, observen, Alt y Shift, ir en la esquina, inmediatamente nuestro texto se fue a la esquina, pero está muy al borde. Entonces en la posición en X pongámosle un 10 y en Y que se baje un poquito a menos 10. Ahí tenemos nuestra cuenta ubicada. Vamos a linkear nuestro programa pues con esto, con el display que acabamos de generar. Para ello entonces vamos a entrar a nuestro script de Player Controller. Y vamos a añadir las funciones que se encuentran en morado. Entonces añadimos esta. Estaba después de Engine. Esta parte que está después de Rigid Body RB. Acá está. Esta parte que está después de RB Get Component. Ok, creo que me equivoqué. Sí. Esta parte va acá. Y esta, que fue la que acabamos de copiar, va después de esta. Bien. Miremos que no hayan corchetes en morado. Ok. Copiamos esta, que va después de Other Game. Acá. Esta, que va después de los dos corchetes. Y este corchete, que va antes del último. Entonces, está. Bien. Guardamos. Revisamos que no hayan errores. Excelente. Vamos a explicar lo que acabamos de poner. Creamos dos variables. La primera, que se llama contador. Es un contador interno, por esto se llama privado. El segundo es un contador público que nos va a aparecer en nuestro script, con el cual vamos a reemplazar en donde se va a poner nuestra cuenta. Que observemos que eso se llamaba countTest. Entonces acá tenemos que esa variable va a ser pública. Luego colocamos después de eso un contador igual a 0. O sea, en la rutina inicial va a leer el componente de cuerpo rígido, va a crear un contador en 0, va a inicializar un contador en 0 y va a llamar una rutina de conteo. Entonces esa rutina de conteo está acá y dice el texto se va a reemplazar por count 2 puntos y le va a poner el número que lleve el contador. En este caso sería 0. Entonces el software arranca, monta el contador en 0, se va a la rutina de conteo y dice, vea, ponga contador más lo que tiene contador, que en ese momento es 0. Entonces reemplaza el countTest por count y le adiciona el valor 0. También le añadimos por acá otra cosita. Dice, cuando hay una colisión, cuando se colisione la bolita
con los cubitos, entonces incremente el contador en 1 y llame la rutina de conteo y muestre. Hace lo mismo. Como lo incrementó en 1, entonces dice lo que teníamos en countText, reemplácelo por count más lo que tiene nuestro contador. Como lo incrementamos, pues tiene un 1. Y así, hay otra colisión. Como estaba en 1, lo crea en 2, lo reemplaza. Otra colisión, suma, tan. Vamos a mirar entonces en nuestro Unity. Grabamos. Vamos a Unity, que no hayan errores. Recordemos que creamos una variable pública entonces en nuestro jugador. En el player controller tenemos una variable que se llama contador o texto de conteo. Y nos dice entonces, ¿con quién lo voy a reemplazar? Ah, listo, con este, que fue el que acabamos de crear. Entonces miren que acá dice countText, pero cuando le doy play, recuerde que el sistema lo que hace es inicializar el contador en 0 y llama al contador y le dice ponga lo que hay ahí más el contador en 0. Veamos. Contador en 0. Luego el software dice, si hay una colisión, incrementa ese contador y vaya muéstrelo. Entonces veamos. 1, 2, 3. $10, 11 y 12. Excelente. Ya contamos los cubitos que han desaparecido. Sería como el récord o el score que nosotros tenemos en el juego. Bien. Finalmente nos falta por mostrar entonces cuando ya ganamos, cuando contamos los 12 cubitos, debe aparecer un texto pues como de ganar. Para ello nosotros vamos a crear dentro de Unity otro texto. Entonces crear una interfaz de texto y la vamos a llamar WinText o el texto de ganar. Hacemos lo mismo, nos fijamos que esté centrado, que de pronto resetemos la posición. Entonces la reseteamos. Yo quiero que ese texto esté encima de la bolita, entonces le voy a decir que la posición sea, que la posición sea por decir 10, veamos. No, dejémoslo ahí en 0, que la posición sea 15, 20, más o menos ahí. Que cuando yo gane, aquí encima diga ganaste. ¿Sí? Bien. Para eso, entonces lo que vamos a hacer es, pongámosle un poquito de tamaño, 26 puede ser. Como se nos puso así chiquito, entonces ampliamos el ancho, 150. Ahí está. Y puede estar en negrilla. Bien. Vamos a linkear entonces nuestra inteligencia con el texto. Entonces, otra vez, abrimos el Player Controller y también el documento que les adjunté. Buscamos todo lo que está en verde. Este está después de context. Entonces, vamos acá, buscamos context, enter para organizar. Está este que dice set context, entonces está acá, enter, y por acá estos que están después de context.text y antes de los dos últimos, o sea, acá, enter para que no dé espacio. Bien. Guardamos
y vamos a Unity para verificar que no hayan errores. Excelente. ¿Qué acabamos de adjuntar? Entonces, nosotros creamos en este momento una variable pública que se llama WinText. Es decir, que en nuestro script va a aparecer otra variable a la cual vamos a reemplazar un texto. En el inicio, el sistema de WinText va a aparecer en blanco porque no hemos ganado. Entonces miren que acá no hay nada en esas comillas. Entonces dice arranque vacío. WinText va a estar vacío. Luego de eso va a comparar. Al final dice, si el contador es mayor o igual a 12 cubitos destruidos, entonces muestre ganaste. ¿Sí? Es decir, él lo que hace es que llama a esta rutina de mostrar el texto y dice, muestre la cuenta y lo que lleva. Pero si esa cuenta es mayor o igual a 12, saque un letrero que diga ganaste. Vamos a mirar. Guardamos, vamos a Unity, se fijan que no hayan errores. Y recuerden que acabamos de editar el player, el controlador del player. Entonces bajamos y apareció WinText, la variable pública que creamos acá. Entonces, dice, bueno, ¿yo con quién voy a reemplazar esto? Con este que acabamos de crear. Entonces, player, clic sostenido. Entonces, inicialmente, vamos a darle play. Recuerden que la variable WinText va a aparecer vacía, como le dijimos acá en el software, que al inicio la variable sea vacía. Bien, vamos a contar. 8, 9, 10, 11. Entonces aquí llevamos 11. En nuestro software dice, cada vez que haya una colisión, increméntelo en 1 y llame a mostrar el texto. Entonces nos dice, mire, lleva 11. Cuando esa cuenta se incremente, o sea, si hay otra colisión, sube a 12. Entra y muestra que contó 12. Pero dice, si es mayor o igual a 12, ganaste. Bien, aquí vamos a organizar un poquito el texto para que nos quede más arribita. Para eso vamos a WinText. La posición la podemos poner un poquito de 30 y el ancho lo podemos poner de 200. Démosle play. Ganaste. Lo podemos subir otro poquito más. Entonces 50. Vamos a guardar nuestra escena. Pongámosle minijuego, minigame en una carpeta que se llame escenas, porque podemos tener varios niveles. Y vamos a guardar el proyecto. Bien, probemos de nuevo.
Excelente. Y con esto queda finalizado nuestro primer tutorial de introducción al mundo de los videojuegos. Próximamente tendremos dos tutoriales más, uno poniendo los sonidos en Unity directamente y el otro usando un middleware llamado Fmod. Nos va a ayudar demasiado a generar conceptos avanzados en sonido, por ejemplo la aceleración de la bolita. Si yo tengo una fuerza y ella va acelerando a medida que la fuerza se imprime, entonces que suene de acuerdo a la fuerza que se ha generado. Y también cuando los objetos sean recogidos y la música de fondo y cuando uno gana. Pero son dos tutoriales que vendrán pronto. Gracias por verlo, espero hayan aprendido bastante. Cualquier inquietud que no entiendan, pues la pueden poner en los comentarios de este video. Y gracias.